Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Tardes, sí. Buenas, Buenas tardes. buenas. Eh, Indicaciones para los chicos de ciencia de datos. Ya se logró corregir en algo la plataforma, igualar los tiempos y se dio el plazo prudente para que se suban las tareas. Están em, establecidas que se suban hasta el día de hoy en algunos casos. Más que todo me preocupa la tarea 4 que es donde estaba el objeto de estudio, los objetivos, el campo de acción. Em, entonces, bueno, para que la suban, yo poder revisar y enviar a los especialistas como habíamos quedado. Con los chicos de biología computacional, sus notas del 4 ya están actualizadas de los que subieron los trabajos, así que con ellos, bueno, continuamos de manera normal. El módulo 5 tenían plazo hasta hoy, hasta las 23:59, así que, pues bueno, cuando suban esas calificaciones estarán listas. Hoy hacemos el módulo 6 y con eso terminaríamos el segundo parcial. Bueno, no sé, yo voy a colocar los promedios en el módulo 3 y en el módulo 5 del primer parcial, del segundo parcial, para que tengan, pero de todas maneras, ustedes tienen las notas ahí. Eh, ya, ¿qué pasó con los chicos? Me habían preguntado acerca de la tarea número 3 que desapareció. No desapareció, simplemente la oculté para no causar inconvenientes y confusión. Está oculto. Los que subieron la tarea número 3 pues ya la deben tener calificada. Como les dije, me centré en la presentación y en los puntos que topaba la tarea, ¿no? Entonces fue eso lo que revisé para poner la calificación. Parece que me queda pendiente alguien, ¿no? Pero ya le reviso. Esta nota será considerada para las personas que enviaron y pues bueno, si algo requieren adicional, pues también podría tomarla en consideración esa tarea, ¿ya? En, ya, sigamos ahí, ¿no? Entonces, el desfase se va a producir en este módulo 7 y el módulo 8 que vendría a ser el final, que bueno, se va a mantener como 8. El módulo 7 va a tener un poquito de variación con respecto a la estructura, más bien no a la estructura, sino a la forma de los otros. Y lo que haremos aquí es invitar a un experto en la maestría, ¿no? De la maestría, ¿no? No un experto en la maestría, sino de la maestría para que nos explique las herramientas y desarrolle un poquito más el tema que toparé el día de hoy. Ya, ese sería el fin de esto. Ya, entonces, bueno, voy a pasar, espero que sean temas puntuales, preguntas puntuales con respecto a esto. Cerramos el tema, avanzo rápido con la teoría y luego volvemos a topar si tienen alguna pregunta. Ya, en el caso, Tarjelia me dice en el caso, solo tengo calificado la tarea uno. Voy a revisar, tal vez es la que me dice ahí, está pendiente de calificar Tarjelia. Tarjelia, yo reviso y le actualizo si es que ese es el caso, ya. También tenemos Marco, con la mano arriba, diga Marco. Buenas tardes, doctor. Solo una duda que tengo. En el módulo 4, en el cuestionario, en la lección, está como que no hubiera nota. Dice, se ha alcanzado el 0% de esta lección y no hay nota. Y es una lección que sí la hice, entonces no sé qué pasa Ya. ahí. Y también con las Ujú. notas, yo también estoy solo con nota en el primer módulo. Eso nomás, doctor. Muchas gracias. Ya, voy a seguir revisando, pero bueno, algunos me dicen que falta algo calificado. Bueno, del módulo 3 en adelante no he calificado, ¿no? O el módulo 2 déjame ver. Porque como les dije que les iba a dar un tiempo prudente, puse justo hasta la fecha de hoy. No sé, por ahí alguien está hablando. Y entonces, ese sería el tema, ¿no? Que hay tareas que están hasta hoy y desde hoy empezaría a revisar. No sé si sean estas, ¿no? Están pendientes. Sí, hay algunas que están pendientes del módulo 2 y ya terminaré y les enviaré la respuesta, ¿ya? Y del módulo 3 o sea, el módulo 3 que está ya actualizado, entonces había dado plazo hasta el día de hoy y me imagino que ya desde el día de mañana, ya que una vez cierren todos los trabajos, envíen todos los trabajos, pues ya les calificaré. Lucía tiene la mano arriba. Sí, buenas noches.
profe, con todos y compañeros. Bueno, una inquietud también era que yo no tengo nota en el módulo 2, ya la contesto. Y otra consulta del módulo 5, fecha máxima es hasta el domingo, porque antes teníamos otra tarea y luego puso que hagamos un video. Del módulo 5. O sea, Ajá, sí, lo que fue cambié los módulos con los números con los módulos que corresponden, ¿no? Y dependiendo de la fecha de entrega, déjenme ver, ese no recuerdo hasta cuándo les di, está hasta el domingo 4, sí es correcto. ya, gracias. Muy Ya, gentil. ya, bueno. Eh, ¿Algo más, Lucía? No, lo siento, muchas gracias. Ya bajo la mano. Muy Ah, de gentil. acuerdo. Ya. Entonces, bueno, si surgen más preguntas, pues no duden en hacerlo. Ya se consideraron los tiempos en esto de que se arreglaba la estructura. Con biología computacional no pasó esto, pues hemos seguido avanzando de manera regular. Ya. Ahora, con respecto, miren, quiero mostrar hasta dónde hemos llegado en las tutorías y en el avance del material. Y si bien es cierto, he tratado de compactar esto, hay teorías bastante grandes, bastante desarrolladas, y para que ustedes puedan extender los temas, y si quieren profundizar en algún, qué sé yo, tipo de experimento, en los temas del método deductivo, ya un poco más a profundidad, entonces les dejé aquí un libro. eh, No es en este módulo, déjame ver dónde está. Módulo 6. Sí. Es un texto que pueden utilizarlo como guía para el desarrollo de sus. Ahorita que se demora que lo tengo aquí. Para un poco más desarrollar los contenidos, ¿no? Que les interese. Miren, la parte inicial se hablan acerca de los enfoques, de los dos que hablamos, se desarrolla bastante el proceso cuantitativo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí está la hipótesis, lo que habíamos topado hasta la clase anterior, los tipos de investigación y selección de la muestra, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, algo de la recolección de datos, los instrumentos, el análisis de los datos y lo importante es que si alguien luego decide o se toparía por ahí con una investigación cualitativa, también puede encontrar aquí los conceptos a profundidad, ¿ya? Le dejo aquí el material, es bastante importante que lo tengan a la mano al momento de, más que todo, justificar su proyecto, ¿ya? Me refiero desde el punto de vista metodológico. Ya. Sin más, entonces paso a la clase. Miren, este ha sido el diagrama que hemos venido trabajando. Recuerden que la tarea número 4 fue establecer el objeto de estudio, el campo de estudio, el problema científico, objetivo general, objetivo particular, también conocidos como objetivos específicos. Decíamos que esto debe estar totalmente sustentado y estos objetivos, pues, discutidos y establecidos con su tutor. Decíamos que esto nos permite a nosotros plantear un problema científico y a partir de ese problema científico vamos a diseñar la investigación. Entonces, la tarea de esta semana va a estar relacionada justamente con esto. Dice que seleccionemos eh, la metodología o diseñemos la investigación óptima que se ajuste a nuestra temática, a lo que planteamos nosotros realizar. Entonces, miren, si ya tenemos definido el problema científico, a partir de ello vamos a plantear o vamos a diseñar la investigación. Si vamos a realizar la investigación mediante un experimento, entonces nos iríamos por el lado superior. Ese sería nuestro diseño de investigación y se le denomina experimental. Y si nosotros no vamos a ser dueños del experimento, nos iremos por el lado no experimental. Ojo,
No digo que no es que vayamos a dejar de lado el experimento. Ya voy a aclarar un poquito esto, ¿no? En realidad los dos son experimentos, pero en este caso, acá donde dice no experimental, nosotros no somos dueños del experimento. ¿De acuerdo? Aquí nosotros modelamos el experimento, por lo tanto, nuestra investigación sería por el lado experimental, nuestro diseño sería experimental, y si nosotros no somos dueños del experimento, no experimental. De todas maneras, al momento de hablar de una experimentación, nos estamos refiriendo al enfoque cuantitativo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que consideremos. Ahora, dejemos de ladito esto, ya vuelvo acá. Vamos a continuar con esto de aquí. Nosotros decíamos que si nos vamos por el método, por el enfoque cuantitativo, estamos hablando del método científico. En el método científico decíamos que es muy pegadito al método científico el uso de o la realización de experimentos. La realización de un experimento puede ser de un preexperimento, de un experimento verdadero, también se lo denomina puro, lo van a encontrar en diferentes libros como experimento puro, y también podemos realizar un cuasi experimento. Ya. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre estos tres? El preexperimento es un experimento en donde yo realizo un mínimo control de las variables. Tal vez porque no tengo la capacidad de analizar todas las variables del experimento que quiero realizar. Entonces se realiza un preexperimento. En inglés se le denomina como pretest. Está solicitando grabar esta reunión localmente. Yo le paso luego la reunión, la grabación, que sí se está grabando, ¿no? Ya me puse en duda, ¿eh? Sí, se está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Ya. Ya. Y ¿verdad? A este se le denomina pretest porque por lo general se lo realiza previo a realizar el experimento verdadero y puro. Habíamos hablado que el experimento verdadero, cuando topé este tópico, había dicho que es muy caro y tiene muchos riesgos. Entonces, para minimizar los riesgos, se realiza un preexperimento en donde monitoreo una o dos, tres variables en relación a la cantidad de variables del experimento verdadero, muy pocas, y lo que trato es de entender, de predecir qué podría pasar si llegaríamos a realizar un experimento verdadero. Por eso se realiza un preexperimento también conocido como un pretest. Si tenemos los recursos, el tiempo para realizar un experimento puro o un experimento verdadero, entonces se le ejecuta. Lo que tengo aquí que considerar son dos cosas muy importantes que habíamos analizado, ¿no? Habíamos dicho dos características. La primera es que en el experimento verdadero debe existir un grupo de control y un grupo de experimentación, al menos eso habíamos dicho, ¿no? Hay que cuidar estas características. Y la segunda, que debe haber, se debe considerar la aleatoriedad al momento de seleccionar los participantes. Aquí voy a introducir ese criterio de seleccionar la muestra para que se realice el experimento puro. Cuando van a realizar el experimento puro verdadero, tengan en consideración lo siguiente. Uno, los recursos, por lo general dinero, y el que marca también. Y luego el tiempo. Muchas veces nos olvidamos que nuestro trabajo de titulación creo que tiene 450 horas y en base a esas horas debemos planificar nuestro experimento. Acuérdense que está el análisis, el plan, luego está la ejecución del plan, la escritura del proyecto y la conclusión, ¿no? Para todo eso nos asignan unas horas y por lo general en los planes de titulación no se evidencia eso. Y los recursos también.
Es algo muy importante que deben considerar. Entonces, al momento de que ustedes dimensionan sus recursos y su tiempo, también pueden dimensionar de mejor manera su población y su muestra. Bueno, en la siguiente parte de la clase explicaré un poquito mejor esto, ¿ya? Y luego están, miren, los cuasi experimentos. Si decimos que el experimento verdadero, pues es un análisis de todas las variables, una selección de una población bastante considerable y dentro de la población una muestra en donde yo mantengo la aleatoriedad. En el cuasi experimento eh, implican grupos experimentales particulares y se pierde, bueno, se pierde de cierta manera la aleatoriedad. Había yo puesto un ejemplo eh, con respecto a un medicamento que habíamos estado analizando cuando vimos esto del experimento. Había dicho que cierto medicamento se va a aplicar en adultos de tal edad, de tal edad. Ese ya es un sesgo, ya no aplicamos a todos los adultos, pero es por algún criterio, ¿no? Tal vez las personas en determinado periodo, en determinadas edades, se ha demostrado que sufren determinada enfermedad. Entonces, se justifica, se ingresa un criterio que justifica la reducción de la muestra y entonces ya no se realiza un experimento puro, verdadero, sino un cuasi experimento. También puede suceder por el tiempo de la experimentación, es decir, no puedo realizar el experimento a toda una población, perdón, a toda una muestra de determinadas características, la disminuyo porque se tiene un tiempo de ejecución de la investigación, porque se tienen determinados recursos establecidos. Ahí se considera un cuasi experimento. Pero no se consideraría un cuasi experimento, por ejemplo, digamos, yo quiero analizar eh, el comportamiento de ciertas poblaciones de una región y porque me quedé sin gasolina para visitar a la otra región, pues la saco del experimento, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, ese no es un cuasi experimento. Ya, entonces, el sesgo, si lo pongo así entre comillas, debe estar justificado, ¿no? ¿Por qué? Y debe ser lógico, ¿por qué se reduce de cierta manera la muestra? Y eso va a estar relacionado con los recursos y con el tiempo. Ya. Entonces, bueno, en todos estos tres puntos, nosotros modelamos, nosotros diseñamos el experimento, nosotros cuidamos las variables, nosotros estudiamos esas variables, manipulamos las variables y analizamos los resultados. Es decir, es algo que el investigador plantea y diseña. Ya. Ahora, si nosotros hablamos, en cambio, algo que también tengo que decir, ¿no? Yo aquí mencioné que el pretest se realiza previo a realizar un experimento verdadero, experimento puro, porque se lo considera caro, ¿no? Porque a este se le considera caro. Por eso se denomina pretest. Y también ustedes lo van a encontrar en la literatura como un plan piloto o un piloto, ¿no? Un experimento piloto que se realiza previo al experimento verdadero. Son palabritas que suelen encontrarse, pero se refieren a al mismo tipo de experimentación. Ya. Ahora, cuando continuamos con el diseño experimental, vamos al otro tipo, ¿no? Al no experimental. Esto quiere decir que yo me voy a acercar al lugar donde está sucediendo algo y voy a sacar datos cuantitativos de ello. Por ejemplo, es bastante, ¿cómo les digo? Simple este ejemplo, pero me permite transmitir la idea. Ya, supongamos que nosotros necesitamos medir la motricidad de las personas que consumen alcohol. Se me ocurre de esa manera. Ya. Si lo hago de manera experimental, yo debería seleccionar un grupo, obligarle a ingerir alcohol y realizar alguno de estos experimentos. Entonces, eso, en primer lugar, ningún comité de ética me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Pero yo conozco lugares en donde la gente está consumiendo alcohol, por ejemplo, los bares.
Entonces, yo no modelo el experimento, simplemente me acerco a la situación en donde está sucediendo eh, el proceso que yo quiero analizar, ¿de acuerdo? Entonces, me iría al bar, tomo a las personas que están ahí y les daría un análisis de la motricidad, preguntando la cantidad de alcohol que consumieron y desde el momento que llegaron al bar. ¿De acuerdo? Es decir, aquí yo no soy dueño del experimento, simplemente me acerco al lugar en donde están sucediendo los casos. Otro muy parecido, otra situación de recoger datos en donde yo no modelo la situación es, por ejemplo, cuando sucede la erupción de un volcán. Sí, yo pongo los datos, perdón, los sensores para la obtención de datos, pero no sé cuándo va a erupcionar y tampoco puedo modelar esa situación, ¿de acuerdo? No podría hacer eso tampoco. Y lo que hago es acercarme al suceso, a la situación cuando suceda y obtengo los datos. Ahora, dentro de este diseño no experimental, ojo, a veces suelen pensar que cuando yo hablo no experimental o se dice mi diseño es no experimental, se hace un salto al enfoque cualitativo, porque habíamos dicho ahí no se hace experimento porque no hay una hipótesis que demostrar. El no experimental se refiere a que en mi diseño de investigación con un enfoque cuantitativo, se refiere a que yo no soy dueño del experimento, simplemente me acerco a la situación. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del enfoque no experimental, se observan dos tipos, el transversal y el longitudinal. El transversal es realizar una foto de ese instante, de lo que está sucediendo en ese momento. Vamos al bar, en mi caso, realizamos las muestras y las medidas que tengamos que hacer, analizamos los datos recolectados en ese instante y sacamos las conclusiones. Lo más parecido a este transversal o más claro sería en el momento de la erupción. Erupciona, tomamos los datos, analizamos los datos de esa erupción. Ya pasó. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos que esperar para que eso vuelva a suceder. Ahora, en el longitudinal, voy al experimento, me acerco al bar, en el mes de mayo, tomo los datos de las personas que están ahí, luego regreso en el mes de agosto, luego cuento otros 3 meses más y así voy, ¿no es cierto? Yo determino un periodo y en esos periodos voy analizando ciertas evoluciones. El longitudinal entonces es la recolección de datos durante un periodo de tiempo. Es un compromiso que se hace en el que yo voy a ir determinados periodos tomando muestras del fenómeno que está pasando. En este caso, de las personas que consumen alcohol, mediría yo la motricidad. En un periodo largo podría ir determinando cómo va afectando si es que la persona que va para allá pues sigue asistiendo al mismo bar y pues tengo los datos históricos de esta persona. No podría hacer eso porque no sé cuándo va a pasar una erupción, si va a ser eh, hoy y luego se repite en 2 años, en 5 años, no lo sé. Entonces no podría llegar a un compromiso. Podría ir cada 3 meses, cada 5 meses, pero en realidad no sé. Podrían pasar incluso décadas en que no suceda nada y pues simplemente me mantendría con los datos de la primera vez que pude tomar de la foto, de los datos con el método transversal. También sucede, por ejemplo, cuando analizamos cometas, ¿no? O sea, pasa una vez, pues determinamos ciertas características del cometa y de ahí no lo volvemos a pasar a ver en cientos de años, en décadas o a veces en miles, si es que hubiese registro alguno, ¿no? Dicen, este va a pasar luego de tanto tiempo. Entonces simplemente se toma una muestra. ¿Ok? Ahora, para cerrar esto, entonces, ¿cómo va a estar nuestro diseño de la investigación?
Partimos de un problema científico, ya habíamos hecho un taller cómo formular el problema científico. En base a eso diseñamos la investigación. Entonces, si yo puedo controlar las variables, puedo controlar el experimento, yo modelo el experimento, entonces me estoy yendo por un diseño de la investigación experimental. Si yo no puedo modelar el experimento, entonces vamos por un diseño de la investigación no experimental. Y cada uno con sus características. Si voy por el experimental, pues ya tendría que ir pensando cuáles de ellos debo realizar. Y si vamos por no experimental, pues tenemos dos de estos, ¿ya? Obviamente, esto ustedes deben discutir con sus tutores y obviamente va a estar relacionado con sus presupuestos y las líneas de tiempo que ustedes manejen, ¿ya? Ahora, ¿de quién recolectar los datos? Para eso vamos a hablar acerca de la selección de la muestra. Uno de sus compañeros en alguna tutoría nos decía, ¿no? que se rechazaba la hipótesis por la cantidad de datos que no justificaban la hipótesis. Entonces, está muy relacionado con esto de la muestra. Miren, toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica. Habíamos hablado nosotros de esos preceptos del método científico. En este ejercicio solamente es posible si, si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. En toda investigación debe estar, o en todo trabajo incluso, proyecto, debe estar muy claro y bien detallado la selección de la muestra y cómo se delimitó la población. En ese sentido, miren, al momento de seleccionar una muestra para la investigación debemos considerar primero si van a ser seres vivos, si vamos a trabajar con objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades, sobre los cuales vamos a recolectar los datos. Ya, luego de eso, si van a ser seres vivos, estudiantes, deudores, qué sé yo, debemos delimitar la población. Por ejemplo, estudiantes de universidades particulares, deudores al sistema de rentas de la ciudad de Quito, pues vamos delimitando la población. ¿Esto con qué está relacionado? Otra vez, ¿no? Con eh, nuestro presupuesto y el tiempo. Ahora, luego vamos a elegir un método de selección de la muestra. Puede ser probabilístico, luego no probabilístico. Es importante determinar el tamaño de la muestra requerido. Esto va a especificarse con el alcance y nuestro tutor de la mano. Se debe explicar bien el procedimiento de selección y dejar definida la muestra, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Una vez en la muestra, si la población debíamos definir con qué es lo que vamos a trabajar, otra vez, ¿no? La muestra vamos a definir son participantes, objetos, sucesos, colectividades. Entonces, ¿qué es nuestra población? La población son todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Y lo que yo quiero dejar claro aquí es que en este diagrama, ¿no? En el de acá, es que la muestra va a ser siempre un subconjunto de la población, ¿de acuerdo? Y va a estar bien delimitada. ¿Qué puede ser una muestra? Y cómo vamos a trabajar o establecer una población. Entonces, quiero poner un ejemplo que me permite, de cierta manera, aclarar este concepto. Supongamos que a mí me interesa analizar el rendimiento de los estudiantes de las universidades particulares. Esa va a ser la población. Los estudiantes de las universidades particulares. Del Ecuador, ¿no? Del Ecuador, ya. Ahora, no creo que voy a poder realizar de todos los estudiantes de todas las universidades particulares del Ecuador. Entonces voy a delimitar esa población y voy a trabajar entonces con el rendimiento de los estudiantes
de las universidades particulares de Quito. Entonces ya tengo mi muestra. ¿Ok? Entonces, la población, universidades particulares del Ecuador. Bueno, voy a dedicarme entonces a analizar, voy a delimitar eso por el tiempo, por los recursos, con los estudiantes de las universidades particulares de Quito. Y ahí está la muestra. Pero suele pasar que esa muestra se vuelve una población porque defino una muestra o un grupo más específico. Otra vez, debido a ciertas particularidades, por lo general relacionadas con los recursos que se asignan para las investigaciones. Pero miren, digo, vamos a trabajar con los estudiantes de las universidades particulares de la ciudad de Quito. Ok, está bastante grande. Entonces decimos, esa va a ser ahora nuestra población y lo que vamos a analizar es entonces, vamos a trabajar con los estudiantes de la PUSE. Es una universidad particular, es de Quito, entonces cumple con todas las características de la población y es un grupo más pequeño, está delimitado y cumple con estas características. Entonces esa va a ser mi muestra. Ahora, supongamos que no puedo tener los datos de las otras facultades, entonces vuelvo a hacer el ejercicio, digo, voy a trabajar con los datos de rendimiento de los estudiantes de la PUSE, es una universidad particular, es una universidad particular de la ciudad de Quito, está dentro del sistema de universidades particulares del Ecuador, es decir, cumple con todos los requisitos de mi población. Pero mi muestra va a ser los estudiantes de la Escuela de Ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces ya delimité mi muestra, la maestría está en ingeniería, puedo acceder a los recursos, a los datos, porque me puede compartir el decano, me puede compartir el director de la maestría, simplemente es realizar un oficio y los voy a tener a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio se podría hacer, miren, que en ningún momento hubo un sesgo, no porque me caen bien los de ingeniería, voy a trabajar con ellos. Bueno, no, no. O sea, toda esta etapa pues está siendo justificada. Además que también debe estar relacionada con sus recursos también. Y obviamente esto tiene que pasar por sus tutores. Ahora, una vez que hemos definido la muestra, tengo que determinar si esta muestra es probabilística o no probabilística. Entonces, entendamos qué es la muestra probabilística. Es un subgrupo de la población en que todos los elementos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Ya. Entonces, cuando trabajamos con los estudiantes, el rendimiento de los estudiantes de las universidades particulares, de la PUSE y en este caso de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que esa va a ser nuestra muestra, pues vamos a asegurarnos que todos participen. Esa sería una muestra probabilística. Las muestras no probabilísticas va dirigida a un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Entonces, voy a pensar lo siguiente. Los chicos becados de estas instituciones particulares, en este caso de la PUSE, debido a su condición de beca, deben mantener un mínimo de rendimiento, lo cual podría afectar, considero que podría afectar en la investigación. Entonces, no les voy a considerar a ellos. Esta delimitación que ahora hago provoca que mi muestra, que hace un momento era probabilística, se convierte en una muestra no probabilística. Pero fíjese que existe un razonamiento y de cierta manera una lógica para sacarlos del grupo. ¿Por qué? Porque el sistema de becas les obliga a tener 8 y quién sabe, todos siempre tengan 8, le apunten al mínimo. Esa podría ser malo, ¿no es cierto? Porque, bueno, me obligan a tener 8, siempre voy a sacar 8 y no me voy a preocupar del 10. Entonces puede hacer que más bien el grupo de becados le esté
bajando la media, ¿no es cierto? O tal vez le esté subiendo, no sabemos, ¿no? Pero debido a su obligación, pues están influyendo en este dato. Entonces lo sacamos. Y como ya lo saqué por este criterio, entonces ya la muestra se vuelve no probabilística. ¿De acuerdo? Lo que sería diferente o muy distinto, ojo, en todos lados yo he dicho, ¿no? Que tanto para establecer la muestra perdón, la población y delimitar luego la muestra, debo tener en cuenta los recursos. Entonces, no sería una muestra probabilística o perdería validez mi muestra si es que digo lo siguiente. Supongamos que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería son 100, ¿de acuerdo? Ya, 10 son becados, entonces los saco y voy a trabajar con 90. Esos 90 van a participar dentro del análisis y la experimentación que yo voy a realizar. Pero no puedo decir que trabajé con los 90 primeros de la lista porque para los 10 últimos se me acabaron los recursos. Eso ya le perdería validez al experimento y ya no valdría todo lo que yo quiero demostrar con esa experimentación, porque mi muestra no cumple con esta característica y tampoco podría entrar acá, porque no existe una justificación, o más bien un criterio que le permita dar validez a ese sesgo que yo acabo de aplicar. Es decir, los 90 y los 10, pues bueno, no me alcanzó, por eso trabajé con los 90 primeros de la lista. Ya. Eso es lo que tendríamos que decir con respecto a las muestras. Una vez establecidas las muestras, se puede ya realizar el experimento. Tenemos los experimentos que hemos puesto arriba. Ya en base a eso podemos hablar del diseño de la experimentación, perdón, del diseño de la investigación. Acuérdense que hay un diseño experimental y un diseño no experimental. Por favor, y lo vuelvo a hacer énfasis en esto, pensemos siempre en que el diseño no experimental no es un salto al cualitativo. El diseño no experimental es acercarme a la situación, es pensar que yo no soy dueño del experimento, ¿de acuerdo? Pero sí es obtener datos cualitativos de lo que está sucediendo. Ok, una vez que nosotros Perdón, tenemos hay una aclaración. ¿Puedo obtener datos cuantitativos o cualitativos en un diseño no experimental? cuantitativos, Muchas gracias. sí, cuantitativos, ¿no? Me acerco al diseño no experimental, yo tengo datos cuantitativos. Ojo que estamos en un enfoque cuantitativo, ¿de acuerdo? Si ustedes me escucharon Gracias. decir otra cosa, muy bien que lo pregunten. A veces yo mismo me hago aquí el, el trabalenguas más que la confusión, ¿ya? Ok. Ahora, una vez que tenemos claro el instrumento, miren, ya tenemos establecido el problema, ya hemos definido nuestro diseño, ya va por este lado, o sea, por este lado, y ya vamos a diseñar o no, y hemos establecido nuestra muestra, entonces vamos ya a la recolección de datos cuantitativos. Entonces, existen instrumentos de medición. Aquí están cuestionarios, eh, los típicos, ¿no? Por ejemplo, usted le gustan más las asignaturas y ahí le ponen un listado, ¿no? Matemática, física, lo que sea. Usted se siente más cómodo si realiza trabajos en grupo, trabajos individuales, Entonces, bueno, ahí están los cuestionarios. También están las escalas de medición, ¿no? Califique del 1 al 10 el comportamiento del profesor en el aula. Eh, Califique del 1 al 10 la atención atendida. Ahí están las escalas de medición. Y en otros se refieren equipos que se puedan utilizar. Me refiero a equipos sensores, monitores, etcétera, etcétera. Ya. Sin importar cuál sea, esto va a estar muy, como les digo, muy en dependencia
primero del perfil de la maestría y luego del trabajo que ustedes quieren realizar. Si mi trabajo requiere cuestionarios o mi investigación, pues con cuestionarios. Escalas de mediciones, escalas de mediciones. Equipo electrónico para sacar datos, pues equipo electrónico. ¿Qué deben tener estos instrumentos de medición? Cumplir con 3 requisitos mínimos. Confiabilidad, eso quiere decir medidas estándar y que las medidas sean estables. Medidas estables, es decir, que voy hoy día a un proceso, pues me da un dato, al siguiente día el mismo proceso debe darme el mismo dato con una pequeña variación que se le puede asumir al instrumento, ¿cierto? Ya, pero que el instrumento no vaya a estar loco y con los mismos estándares, con los mismos procesos y en las mismas características, con las mismas características, perdón, de ejecución, me den otras variables. Y que estas medidas respondan a patrones que existen, ¿no? Que existen. Entonces, si mi instrumento me da valores que no están dentro de los rangos que se sugieren para determinados experimentos, análisis, entonces mi equipo no cumple con esto. ¿De acuerdo? Yo digo equipo, pero también puede ser el instrumento, como puede ser el cuestionario, como puede ser la escala de medición. Ya. ¿Quién nos dice esto de la validez y cómo saber si lo estamos haciendo bien? La literatura y el análisis bibliográfico. Los papers nos dicen, ¿no? Las características de esta medida por lo general fluctúan entre este rango y este rango más o menos un tanto por ciento. La literatura es quien nos va a permitir en un inicio determinar esto. Luego están las certificaciones y los patrones, ¿no? Comparar con un patrón. Y luego continuar con la medición. El siguiente requisito es validez. Validez del contenido, validez del criterio. Esto está muy también pegado a los cuestionarios, a las escalas de medición. Supongamos que estoy realizando yo una encuesta y me doy cuenta que voy a realizar la encuesta a 50 personas y me doy cuenta que 30 personas pues me están dando una tendencia, ¿no? Continua. Me diera la impresión tal vez de que el cuestionario está forzado. Entonces, para las otras 30, lo que hago es aumentar o modificar las preguntas. Eso no es válido. Y eso no, le quita validez al contenido y le quita validez al criterio. ¿Ya? Y el otro requisito que se debe cumplir es la objetividad. El grado en el que el instrumento no tiene sesgos. Es decir, a este grupo les voy a hacer las preguntas más difíciles porque les veo más relajados, les veo más preparados, no sé. O sea, no tengo que ir yo con un sesgo, no tengo que ir con un objetivo específico para eh, direccionar la medida, direccionar los resultados. Ya, eso es algo que debemos cuidar, es algo que nos van a preguntar al momento de presentar los resultados. Entonces nos van a decir, ¿cómo usted validó sus resultados? Entonces decimos, y mucho más si son análisis de datos o modelos, ¿no es cierto? El modelo no se puede validar con el mismo modelo, o sea, me salió lo que yo pensé que iba a salir, no, en un modelo. Entonces, hay que decir, bueno, la literatura indica, la literatura sugiere, la literatura determina, el patrón indica, ¿no es cierto? Los patrones indican, investigaciones anteriores han demostrado. ¿Ok? Ahora, el instrumento utilizado demostró continuidad, demostró claridad, se aplicó el mismo criterio a todos. Entonces ahí nos dan esto de acá. Y esto de la objetividad, que se note que nosotros no forzamos nada, ¿no? Es que hoy le cambié el criterio a esta persona porque, bueno,
se le veía más bajito, más chiquito, no entendía, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera nosotros damos validez, más bien no validez, sino le damos confianza a nuestra investigación. Me refiero a las personas que van a leer nuestro trabajo. Le decimos que estamos cumpliendo con estos requisitos y que nuestros instrumentos pues han sido verificados previo, cuando hacemos la revisión bibliográfica, durante, cuando comparamos los resultados y después, cuando volvemos a comparar los resultados de nuestro proceso de investigación. Ya. Dejen ver algo más que se me pare en el guión. Disculpe, doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo podemos o con qué método podemos validar eh, los resultados de los cuestionarios que lleguemos a hacer dentro de nuestra investigación? Ya, miren, los cuestionarios, el que se debe validar es el instrumento previo a que salga la pregunta, porque yo hago un cuestionario porque quiero saber qué está pasando, no porque quiero verificar que esto está pasando. Entonces, en realidad los cuestionarios deben ser validados antes de salir o antes de ejecutarse, ¿no? Y eso verificar que no tiene sesgo, que no estoy forzando a que me respondan ciertas cosas. Entonces, ya cuando el cuestionario es previamente revisado, entonces me aseguro que los resultados que tengo van a ser lo más transparentes. Ahora, el análisis de esos resultados, ¿cómo sé que los hice bien? Pues ya va a depender de sus habilidades manejando técnicas en análisis de datos, limpieza de datos, etcétera, etcétera. Listo. ¿Y existe alguna metodología que debemos seguir para validar nuestro cuestionario antes de ejecutarlo? Sí, ya, existen varias metodologías. Una de esas es la discusión entre pares que hayan realizado trabajos similares. Déjame ver. No sé, aquí no lo tengo en la muestra. Ya, pero una de esas es esa, ¿no? Es decir, analizar en la bibliografía trabajos relacionados y de la bibliografía sacar las preguntas o los puntos que se toparon previo a realizar la encuesta. No necesariamente debe ser la misma, pero le van a decir los criterios que ellos utilizaron para sacar el cuestionario. Otros puede encontrar en el libro que les puse, donde están más a detalle. Y bueno, si le interesa uno en específico, pues ahí le podría revisar. Pero sí existen herramientas para validar los cuestionarios. Listo, entonces una vez que hemos validado, como usted nos decía, el cuestionario con la metodología que hayamos elegido, entonces nuestros resultados, digamos, van a tener cierto grado de confiabilidad. Sí. Ahora, Ujú. ¿esos resultados también deben ser validados o por el hecho de haber sido el cuestionario validado, ya no debemos validarlos? Ya, miren, como les decía, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer una encuesta a un grupo de, qué sé yo, eh, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado, ¿no? Quiero abrir una nueva carrera con un determinado perfil y quiero saber cuántos estudiantes de secundaria estarían interesados a seguir este programa. Ya, pero yo necesito justificar. Entonces, a veces lo que me ha pasado es que se diseña el cuestionario de tal manera que todos los chicos dicen, sí, yo quiero estudiar por decirle, qué sé yo, mecatrónica, pero lleno preguntas de robótica porque es lo que pone en moda, pero en mecatrónica no solo se ve robótica, entonces
pero como está de moda, yo lanzo eso en el cuestionario y como que estoy sesgando, ¿no es cierto? Me olvido del otro, pero quién sabe, las personas no les interesa la mecánica, ensuciarse las manos, etcétera, etcétera, que va a provocar que si yo pongo esas preguntas en el cuestionario va a haber un rechazo. Entonces, paso mi cuestionario a un grupo limitado, es decir, estrecho la muestra, la reduzco y cuando analizo los resultados voy a ver cierta tendencia eh, hacia una respuesta. Por ejemplo, robótica, robótica, porque es lo que estaba sonando. Entonces, si quiero darle validez y no sesgo, es decir, no forzar la encuesta, entonces tendría que disminuir esa palabra o el efecto de esa palabra sobre mi cuestionario. Una vez que he logrado eso, vuelvo a hacer otro cuestionario con la misma muestra y ya veo diversidad en las respuestas. Entonces, lo que hago ya es validar mi cuestionario y lo mando ya al grupo más grande. Eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, va de la mano en el diseño del cuestionario, luego en el análisis de los datos y otra vez en el diseño del cuestionario. Obviamente, a esto se le denomina pretest antes de enviarlo al experimento verdadero. Como les decía, se hace el pretest para evitar o minimizar los riesgos que pueda tener el instrumento verdadero. Ahora, ojo, no se confundan, ¿no? Que validar los datos va a depender de la habilidad que yo tenga en el tratamiento de datos. Porque puede ser que cuando ya trate la información estoy utilizando alguna herramienta que no es correcta y me está mostrando un resultado o estoy interpretando mal los datos de ese cuestionario. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a entender en el ideal en que tengo una experticia bastante grande en el tratamiento de datos que me permita luego validar el cuestionario. Listo, doctor, muchas gracias. Usted, ¿alguien más? Buenas noches. Tengo una consulta con relación justamente a la validación. En el caso de que, por ejemplo, la investigación que se plantea no incluye realizar una encuesta, sino utilizar un dataset que ya está, se puede decir, formateado. ¿Cómo yo hago la validación de confiabilidad, validez y objetividad? Cuando yo tengo ya, se puede decir, un conjunto de base de datos que no necesariamente provienen de una encuesta, sino de una recopilación aparte que se haya hecho. Ya, bueno, la minería de datos nos dice cómo limpiar, cómo establecer estándares. Otra vez voy a eso, ¿no? Es decir, ya una vez que yo tengo la data, es decir, supongamos que hice el cuestionario y ya de alguna manera tengo los datos aquí y quiero saber qué pasa con esos datos. Si hay datos repetidos, si hay datos erróneos, si hay datos nulos. Entonces, esa ya es mi habilidad técnica en el tratamiento de datos. Entonces, ¿cómo saber usted si esos datos le son válidos o no? Pues tendrá que hacer los análisis que nos recomiendan las técnicas de análisis de datos. Más no ya validar el cuestionario porque usted sabe que pues ya lo realizaron si ese fuese el caso. Lo que usted podría darse cuenta es que tal vez el cuestionario o como conclusión de esos datos, decir, me doy cuenta que aquí hay una tendencia siempre a estas preguntas, ¿no? O a este resultado. Supongamos que yo quería saber el impacto de introducir un nuevo producto y me doy cuenta que las preguntas, pues siempre están relacionadas justamente a eso, a la persona diga sí y no diga lo que de verdad piensa del producto. Como les decía, ¿no? En el caso de mecatrónica, si yo pongo robótica en todo lado, hasta los que quieren estudiar medicina van a decir sí a la mecatrónica, porque robótica se usa, bueno, en las cirugías, porque robótica se usa en la exploración minera, robótica se usa en agricultura. Entonces, a pesar de que tiene otras inclinaciones, al meter eso, pues estoy forzando a que vayan todos para allá. Eso podría pasar o darme cuenta yo que el cuestionario estuvo un poco forzado al momento de analizar los datos.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este caso, si una parte para analizar, hacer un modelo con un dataset, lo que podríamos decir que estamos yéndonos por un no experimental. Ah, usted me dice el También modelo. el Ya, modelo también estaría yéndose por un no experimental y justamente haría todo el proceso de tratamiento de datos, ya, saltándonos directamente la parte de la encuesta. ya, ojo, ya, pensemos en lo siguiente, ¿no? Es la pregunta que me suelen hacer. Ok, yo tengo los datos, pero con los datos me está diciendo, no, yo no hice el experimento, lo que hice fue tomar esos datos, de acuerdo. En eso estamos bien, pero pensemos algo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esos datos? Entonces, por como son ustedes de ciencias de datos, lo que quieren hacer un modelo que les permita o la clasificación o el pronóstico o determinar tendencias o clasificar mercados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso yo voy a construir un modelo. Este modelo debo validar. ¿Y cómo lo validan ustedes? Es realizando pruebas sobre el modelo, realizando experimentos sobre el modelo. Ahora, si yo voy a construir un modelo, luego debo validarlo. Entonces, tendría que pensar por aquí. Si yo de esos datos que ya los tengo ahí, voy a trazar tendencias, o sea, no voy a hacer ninguna clasificación, si voy a hacer un análisis de los datos que ya los tengo, entonces estaría pensando acá. Pero si lo mío es construir un modelo y en base a ese modelo luego utilizar herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, para que luego me sirva como un motor de clasificación, como un motor de pronosticación, un motor de diagnóstico, entonces tengo que hacer pruebas sobre ese modelo y estaríamos yéndonos para acá. Perfecto, muchísimas gracias. Ya. Bueno, por favor, entonces, acuérdense que hay un deadline con las tareas hay hoy, esto más que todo con los chicos de eh, ciencias de datos, y para poder ya sacar los promedios del primer parcial suyo y bueno, empezar ya con los del segundo parcial. Nos vemos el próximo día jueves y que tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias.